Hola, hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 11, Lípidos, del libro Bioquímica, un curso básico. La palabra lípidos proviene del griego que quiere decir grasa. Grasa se refiere a esa consistencia que nos queda en las manos cuando tocamos un lípido, lo que ahora pues evidentemente le llamamos consistencia grasosa. Y los lípidos se definen como las biomoléculas insolubles en agua. A diferencia de otras biomoléculas donde las moléculas tienen una estructura base, como pueden los aminoácidos, en su grupo amino y su carboxilo, en los carbohidratos que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, los ácidos nucleicos que son bases nitrogenadas, ribosa o desoxirribosa y fosfato. Los lípidos tienen moléculas mucho más variadas. Vamos a empezar por revisar a las más sencillas. Las más sencillas se denominan ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados. Los saturados están formados por la parte ácida, que es el grupo carboxilo y una cadena de alcano. Y los ácidos grasos insaturados, nuevamente por ser ácidos, tienen el grupo carboxilo, pero estos tienen una cadena de alqueno. Los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente son sólidos y tenemos, por ejemplo, a la manteca. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados a temperatura ambiente son líquidos y todos se van a llamar aceite de. Coloquialmente a los saturados también se les dice grasas. Los ácidos grasos insaturados, además en la naturaleza, siempre son cis y con número par de carbonos que van de 12 a 24. ¿Qué significa que sean cis? Si trazamos un eje imaginario en el doble enlace, vamos a ver que las ramificaciones de ambos costados van hacia la misma dirección. Eso es cis. Si una de las ramas fuera hacia una dirección y la otra rama fuera en dirección contraria, sería trans, que no es el caso en los ácidos grasos de origen natural. Entre los ácidos grasos insaturados hay algunos que tienen varios dobles enlaces. A estos ácidos grasos se les llama poliinsaturados. En una molécula de ácido graso hay dos formas de indicar a los carbonos. Podemos decir que este es el carbono del carboxilo y el que sigue será el carbono alfa, beta, gamma, etc. O podemos decir que el primer carbono es el 1, el que sigue es el 2, el que sigue es el 3. Esas son las dos formas de hablar de los carbonos. Ahora, cuando hablamos de letras griegas, independientemente de cuántos carbonos haya, al último le podemos llamar simplemente omega. Y si contamos desde el último y encontramos un doble enlace cada 3 carbonos, como aquí, 1, 2, 3, doble enlace, 1, 2, 3, doble enlace, 1, 2, 3, doble enlace, en este caso se van a llamar omega 3. Y nosotros necesitamos en el nombre especificar si la molécula quedó en posición cis y en dónde quedó el doble enlace. Para ello vamos a utilizar una letra griega, delta, que es un triangulito, y la posición del carbono donde está el doble enlace contando desde el omega. Veamos.
carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 está el doble enlace en posición cis, por eso será cis delta 3. Este es cis delta 6 porque en el carbono 6 quedó un doble enlace, eso es el delta 6, y ambas partes están del mismo lado de un eje imaginario del doble enlace, por eso es cis. Recuerden, en la naturaleza los carbonos van a tener doble enlace en posición cis y números de carbono pares que van desde 12 a 24. Los ácidos grasos tienen dos formas. Una forma es con el grupo carboxilo íntegro y otra es con el grupo carboxilo ionizado. Aquí entra el pKa para saber en qué momento se ionizan, pero de manera general, a pH fisiológico los ácidos orgánicos se encuentran ionizados. Y en el nombre vamos a ver ese dato. Cuando el grupo carboxilo no está ionizado, la molécula va a tener en su nombre la palabra ácido y la terminación ico. Y cuando está ionizado, desaparece la palabra ácido y ahora se cambia la terminación ico por ato. Entonces, en este ejemplo, el ácido palmítico tiene su grupo carboxilo completo y el palmitato tiene su grupo carboxilo ionizado. Por lo demás, son idénticos. Hay diferentes ácidos en el cuerpo y que ustedes van a identificar también con esta situación. Ejemplo, el ácido láctico en el cuerpo, en la sangre, se llama lactato. ¿Por qué? Porque está ionizado. El ácido cítrico, citrato. El ácido fumárico, fumarato y así sucesivamente. Entre los ácidos omega 3 tenemos aquí unos de los más importantes. Estos tres ácidos omega 3, repito, son de los más importantes. Se dice que son esenciales porque nuestro cuerpo no los puede fabricar y son necesarios para que funcione el metabolismo de los lípidos. Ya saben que cuando digo metabolismo me refiero a las reacciones químicas. En otras palabras, son necesarios para que en el cuerpo funcionen correctamente las reacciones químicas de los lípidos. Por eso decimos que son más saludables. Estos los vamos a encontrar en pescados migratorios, los vamos a encontrar en semillas y es muy importante tenerlos en la dieta. Recuerden, se llaman omega 3 porque si yo cuento desde el carbono omega, cada 3 carbonos tendré un doble enlace. Es fácil identificarlos. Todos estos ácidos grasos pues se consideran lípidos simples y se pueden combinar para formar los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Pues vamos a analizar. Esta molécula que está en color rojo se llama glicerol y es muy fácil que la identifiquen. Es una cadenita de 3 carbonos que en principio eran OHs y lo demás serán hidrógenos. Eso es el glicerol. El glicerol se puede sustituir uno de sus OHs por un ácido graso y entonces se llamaría monoacilglicérido. Mono si tuviera un ácido graso, acil es un prefijo que me indica ácido graso, glicer porque tienen el núcleo de glicerol, con la terminación érido porque en realidad son moléculas que químicamente se clasifican como séridos. Si el glicerol estuviera unido a dos ácidos grasos, se llamaría diacilglicérido. Y si tiene 3 ácidos grasos, se llamará triacilglicérido.
Lo correcto será entonces reconocer la nomenclatura. Se llamará triglicérido porque tiene tres ácidos grasos, perdón, triacilglicérido. Tiene tres ácidos grasos unidos, triacilglicérido. Tiene tres ácidos grasos unidos a glicerol y es un sérido. Aunque esto ya en la clínica popularmente simplemente se le llama triglicérido. ¿Sí? Triglicéridos. Ahora, ¿cuál es la función de estas moléculas? Los ácidos grasos como tal es la forma en la que nosotros asimilamos los ácidos o los lípidos de la dieta como ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos en nuestro cuerpo los podemos utilizar directamente para fabricar ATP, para obtener energía de ellos. Cuando nosotros en nuestra dieta nos excedemos de calorías, el excedente se va a almacenar precisamente como triglicéridos. ¿Dónde encontramos a estos triglicéridos entonces? Los vamos a encontrar almacenados en los adipocitos en el tejido adiposo. Los lípidos tienen funciones estructurales muy importantes en nuestro cuerpo. Dice que estos lípidos pueden formar parte de la membrana. Y los lípidos que forman la membrana, básicamente, la mayoría de ellos, básicamente son de tres tipos: fosfolípidos, glicolípidos, colesterol. Hablemos primeramente de los fosfolípidos. Aquí tenemos la estructura de un fosfolípido. ¿De qué está hecho un fosfolípido? Observen con calma, deben ustedes ser capaces de que al ver estas imágenes puedan identificarlas. Tenemos aquí el núcleo de glicerol y dos ácidos grasos. Eso quiere decir que al menos esta parte es un diacilglicerol. En lugar del tercer ácido graso que tendría el triacilglicerol, tiene un fosfato. Esta parte se llama fosfatidato. Así que como radical, cuando forma parte de otra molécula como en el fosfolípido, pasa a llamarse radical fosfatidil. Y cuando se le une el alcohol, entonces ya todo junto es un fosfolípido. Repito, los ácidos grasos combinados únicamente con glicerol serían diacilglicerol. Si a un diacilglicerol le agregó fosfato, se llamará fosfatidato. Si le agregó un alcohol, se llamará fosfolípido. Pero toda esta zona se llama fosfatidil, radical fosfatidil. ¿Por qué resalto esto? Porque eso va a ser útil a la hora de la nomenclatura. Entonces, ¿cuál es el radical fosfatidil? Este es el radical fosfatidil. Vean, tenemos dos ácidos grasos y tenemos el núcleo de glicerol y el fosfato. Este es fosfatidato. Cuando algo se una, será fosfatidil. Algo que hay que resaltar es que los ácidos grasos se unen al glicerol por un enlace tipo éster. Repito, los ácidos grasos se unen al núcleo de glicerol mediante un enlace éster. Retomando el fosfolípido. El nombre de los fosfolípidos va a depender de quién es el alcohol que se une. Así que aquí tenemos una imagen del libro
con los principales fosfolípidos. Nuevamente, quiero que pongan atención en esto. Un ácido graso, otro ácido graso unido por enlace éster a un núcleo de glicerol, esto sería un diacilglicérido. Con el fosfato se llamará fosfatidato. Unido al resto se llamará fosfatidil y con la terminación del alcohol que está en rojo. Esto que está en rojo es el aminoácido serina, que tiene un grupo OH, entonces es un alcohol. Por lo cual toda la molécula se llamará fosfatidilserina. Ahora, esto se llama colina y si todo esto es el radical fosfatidil, todo se llamará fosfatidilcolina. Este es etanolamina, así que todo es fosfatidiletanolamina. Este es inositol, así que todo será fosfatidilinositol. Esto es importante porque si en el examen viniera alguna imagen de un fosfolípido, deben ser capaces de identificar que se trata de un fosfolípido. Yo no espero necesariamente que se aprendan la estructura de cada uno de ellos, pero que sean capaces de distinguir un ácido graso saturado de un insaturado, de un omega 3, de un fosfolípido. Aquí tenemos otro fosfolípido que tiene algunas características un poco diferentes. Esta molécula, vean, tiene su grupo fosfatidil, un alcohol, pero tiene otro fosfatidil. Estas moléculas se llaman cardiolipinas y las cardiolipinas naturalmente se encuentran en la membrana de las bacterias. Bueno, ¿y eso a nosotros qué? Resulta que tenemos mitocondrias que evolutivamente parece que descienden de las bacterias. Así que en la membrana de las mitocondrias tenemos cardiolipinas. Y esto es importante porque estas cardiolipinas se liberan a la sangre cuando una célula muere y libera sus mitocondrias. Estas cardiolipinas, cuando se encuentran en las mitocondrias, pues son un indicio de que hay tejido que está muriendo. Además, también están relacionadas con algunas enfermedades cuando el sistema inmune fabrica anticuerpos contra estas y va a derivar en trastornos autoinmunes que afectan a las cardiolipinas. Tenemos otra familia de lípidos. Esta familia de lípidos tiene una pequeña diferencia con los fosfolípidos. Ya no tienen glicerol. Lo que tienen en su lugar es esta molécula que se llama esfingosina. Vean la estructura de estos esfingolípidos. Por tener esfingosina se llaman esfingolípidos. Vean, aquí está en azul la esfingosina. Ya no posee dos ácidos grasos como era el caso de los fosfolípidos. Solo posee un ácido graso. Aún conserva el fosfato y un alcohol. ¿Sí? Esto es un esfingolípido. Ahora, en este caso específico, este esfingolípido se llama esfingomielina. Y la esfingomielina sirve para fabricar las vainas de mielina que protegen los axones de las neuronas. Repito, muy importante distinguir las estructuras. ¿Cómo estaba formado un triglicérido? Un triglicérido está formado por 3 ácidos grasos unidos a un núcleo de glicerol. ¿Cómo está formado un fosfolípido? Está formado por 2 ácidos grasos unidos a un núcleo de glicerol. Después del núcleo de glicerol viene un fosfato y después un alcohol.
¿Cómo está formado el esfingolípido? Está formado por un núcleo de esfingosina con un ácido graso, el fosfato, el alcohol, y este es el que da lugar a la esfingomielina. Aunque en realidad, en este caso, el fosfato se considera parte del alcohol para que sea más fácil identificar a otros esfingolípidos. ¿Qué otros esfingolípidos tenemos? Estos van a tener carbohidratos y por eso se van a llamar glicolípidos. Fácil, ¿no? Lípidos más carbohidratos, cuya raíz es glico, pues nos dará glicolípidos. Los glicolípidos están formados por una esfingosina, un ácido graso y un monosacárido. El monosacárido puede ser glucosa o galactosa. En este caso lo que tenemos se llamará cerebrósido. Si en lugar de un monosacárido aquí tuviésemos un oligosacárido, sería entonces un gangliósido. Estos esfingolípidos son parte de los lípidos de membrana. Ya les mencioné la esfingomielina, que sirve para fabricar la vaina de mielina, y tenemos a estos cerebrósidos y gangliósidos. Su nombre realmente deriva del sitio donde se descubrieron, el cerebro y los ganglios respectivamente, pero ahora sabemos que están en la membrana de prácticamente todas las células y tienen funciones pues tanto estructurales como de interacción con las proteínas de membrana. Siguiente lípido de membrana. El siguiente lípido de membrana o la siguiente familia de lípidos de membrana serán los que tengan estos anillos. Vean, aquí tenemos 3 anillos de hexano, 1, 2, 3, combinados con un anillo de pentano. Y todo junto se llama núcleo esteroideo. Todos los lípidos que tengan el núcleo esteroideo se van a conocer como esteroides. Aquí entran las hormonas sexuales, por ejemplo. Pero en este caso nosotros no, lo que nos interesa es un lípido de membrana. ¿Cuál? Este lípido se conoce como colesterol. El colesterol es un lípido que va a presentar cierta rigidez por los anillos que forman su estructura. El colesterol se introduce entre las bicapas de la membrana y al introducirse en las bicapas le genera, aquí es donde se introduce el colesterol, y este va a provocar rigidez en la membrana. Entonces, a mayor cantidad de colesterol, mayor rigidez en la membrana. Los lípidos son bastante sensibles a la temperatura. Les he dicho que los aceites van a ser sensibles aproximadamente a temperaturas de 25 grados, todos los aceites se han fundido. Y las grasas van a tener una temperatura de fusión un poco más alta. Pero si pensamos en que en nuestro cuerpo 42 grados de temperatura ya es peligro de muerte, pues asumimos que los lípidos tienen temperaturas de fusión en general menores a 60 grados. Si los lípidos en general son sensibles a temperaturas por debajo de 60 grados, ¿cómo es posible que los organismos que llamamos extremófilos
sobrevivan en aguas termales a temperaturas cercanas a la ebullición, o sea, 100 grados. Los microorganismos extremófilos también tienen fosfolípidos en su membrana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Veamos, aquí está el alcohol, aquí está el fosfato, aquí está el glicerol y aquí están los ácidos grasos. Esto es un fosfolípido, pero hay dos diferencias importantes. Recuerdan que en nuestros fosfolípidos el ácido graso se une al glicerol por un enlace éster. Bueno, pues aquí se da la unión por un enlace éter. Y además, los ácidos grasos de estos organismos presentan ramificaciones. Estas dos diferencias van a hacer que los fosfolípidos de los microorganismos extremófilos sean mucho más resistentes a las temperaturas elevadas. Las proteínas también pueden combinarse con los lípidos. Y aquí, pues fácil. Proteínas más lípidos nos dan lipoproteínas. Estos lípidos, cuando se unen a las proteínas, pues la verdad es que no lo hacen al azar. Lo van a hacer de manera bastante precisa a través de ciertos aminoácidos. Aminoácidos como el que posee azufre, la cisteína. Aquí estaría una proteína donde la cisteína, a través de su azufre, va a poderse unir con un lípido. ¿Sí? Repito, los lípidos se combinan con las proteínas a través de el azufre del aminoácido cisteína. Y eso va a permitir que las proteínas interactúen con lípidos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, pues puede servir para poder anclar las proteínas de membrana a la membrana de fosfolípidos. Para eso nos va a servir. Ahora, algunos de los procesos donde el lípido se une a la membrana, pues se van a llamar como se llama el lípido. En este caso tenemos un proceso que se llama farnesilación. ¿Qué es la farnesilación? La farnesilación es la adición de este lípido llamado farnesilo a una proteína a través del azufre de su cisteína. Entonces, adicionar el farnesilo a la proteína se llamará farnesilación. En este caso, tenemos una condición clínica asociada a esto. Imagínense que esto es una célula y aquí se está fabricando está la membrana del núcleo. Bueno, aquí afuera está el RNA mensajero que sirve para fabricar después una proteína. Esta proteína se tiene que anclar aquí a la membrana del núcleo. Entonces se une un farnesilo, o sea, se da la farnesilación y el farnesilo ayuda a llevar la proteína a la membrana. Ahí en la membrana la proteína se va a acomodar y va a formar estructuras bien alineadas. Como forma estructuras bien alineadas, pues a esta proteína se le llama proteína lámina y va a servir para que el núcleo, la membrana del núcleo, mantenga una estructura perfectamente estable. Sin embargo, en algunas personas el proceso no es completo porque el grupo farnesilo no se separa. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que las membranas quedan aquí todas, las proteínas, perdón,
quedan aquí todas aglomeradas porque el farnesilo no se separa y eso le da inestabilidad a la membrana del núcleo, lo cual nos lleva precisamente al caso de hoy. El caso de hoy se denomina progeria o síndrome Hutchinson-Gilford. ¿Qué sucede? Recuerdan que les dije que la proteína lámina se acumula aquí en la membrana del núcleo. En esta imagen, el color verde representa la proteína que está teñida mediante técnicas de inmunohistoquímica. Vean, en una persona normal, la proteína lámina está bien ordenada y la membrana es perfectamente estable. Pero en aquellas personas donde el farnesilo no se separa, ¿qué sucede? La proteína forma agregados y no le da la estabilidad al núcleo. ¿Qué sucede? Cuando una célula se va a dividir, recuerden que crece y su núcleo se divide y después la célula a su vez se divide en dos células y cada una con su núcleo. Bien, en las personas donde el proceso es defectuoso, al ser la membrana inestable, las células no logran dividirse correctamente y mueren. Así que lo que vamos a tener son síntomas asociados a la muerte celular. Y eso básicamente es lo mismo que ocurre en la vejez. Por lo cual, los niños que nacen con este defecto en la proteína lámina van a tener múltiples síntomas de envejecimiento prematuro. Vamos a tener pérdida del cabello, tanto de la piel cabelluda como de las cejas. Vamos a tener una piel muy delgadita, como los ancianos, nariz prolongada, el mentón retraído, estatura baja. Por supuesto, vamos a tener problemas en las articulaciones y en todos los tejidos que se dividen continuamente porque se está quedando sin células. No hay problemas neurológicos porque las neuronas pues, no se están dividiendo. Estos niños normalmente fallecen antes de los 15 años. Este padecimiento no tiene cura. Lo único que se puede hacer es darle paliativos para controlar algunas de sus molestias. Se puede retrasar un poco el proceso con antioxidantes, o sea, sustancias que nos protegen contra el deterioro del envejecimiento. Aquí también funcionan. La condición va a provocar problemas cardiovasculares que van a ser la causa de muerte. Estos niños fallecen principalmente por problemas cardíacos y por accidentes cerebrovasculares antes de los 15 años. Y con esto terminamos el tema de lípidos. Básicamente, todo lo que hemos visto en esta presentación puede venir en el examen. Espero que les vaya muy bien a todos. Gracias por su visita.